¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Su Permiso. Qué bueno que nos acompaña otro miércoles más. Hoy es miércoles 15 de febrero. Hoy estarán con nosotras los candidatos a diputados por el partido Cambio Democrático, el licenciado Tomás Chévez y el doctor Óscar Catán. Pero antes de saludar a nuestros invitados, vamos a saludar como todos los miércoles a mis colegas. Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y buenas noches a nuestros televidentes. Y saludamos también a Francesca Falconi. Checa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Lorena, buenas noches, amigos y amigas televidentes. Queremos invitarlas a que participen con nosotras en este programa a través de las redes sociales. Búsquenos en Facebook como programa de televisión Sin Su Permiso. Vamos a estar retroalimentando todos los comentarios, sugerencias y todas las preguntas que ustedes hacen. O si no, también en breve están apareciendo nuestras direcciones de Twitter, tanto de Ana, de Francesca como la mía. Y con gusto también vamos a estar leyendo todos los tweets que ustedes nos envían. Saludamos entonces a nuestros invitados, don Tomás y don Óscar. Buenas noches, bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Como no, buenas noches Lorena, buenas noches Ana y Francesca también. Es un gusto estar con ustedes, compartir este set, y es un gusto también saludar a toda la teleaudiencia de Canal 33, un saludo muy especial. Espero que la hayan pasado bien bonito el día de ayer, era el día del amor y la amistad. Así es que estamos aquí contentos de compartir este set con ustedes. Muchas gracias, doctor Catán, buenas noches, bienvenido. También gracias por aceptar la invitación. Primera ocasión que tenemos la oportunidad de compartir el set con ambos. Bueno, gracias, ojalá no sea la última. Por supuesto. Ana, Lorena y Francesca, Tomás, gracias. Y desde luego, pues, un agradecimiento al medio tan importante para difundir las ideas que desde la Asamblea Legislativa, como candidatos ahora y como próximos diputados, queremos para enamorar más a nuestro electorado y poder llegar a concluir esas aspiraciones de mejorar este país. ¿Qué tan seguros están, doctor, que van a lograr llegar a ser esos próximos diputados? Las encuestas no favorecen mucho a Cambio Democrático. Sí, si revisamos las encuestas, Cambio Democrático hubiera existido hasta hace quizás los primeros meses después que lo inscribimos. Nunca nos han favorecido preliminarmente, pero siempre hemos subsistido. Yo puedo hacer, por la experiencia que tengo ya como candidato en mi departamento, una comparación de cómo ha estado mi crecimiento, mi desarrollo territorial, mi organización, y puedo firmemente confirmar que si en el 2003 y en el 2006 salí como diputado teniendo menos organización que la actual, eso me da la pauta para decir muy objetivamente que ahora voy a salir nuevamente. Tengo mucho más crecimiento, más organización y tengo unos candidatos alcaldes que nos apoyamos y estamos conjuntamente pues echándole ganas a esto. Hay un factor, hablando de las encuestas, Cambio Democrático ha tenido su fuerza más que todo en el Gran San Salvador y en Sonsonate. Entonces, cuando se hace una encuesta a nivel nacional, lógicamente el porcentaje se reduce porque en los otros departamentos no había mucha presencia de Cambio Democrático. Nosotros esperamos que para este año, en las elecciones de este año, nos den una posición totalmente diferente, porque sí va a haber presencia en al menos 7 departamentos de los 14. Y por eso las apuestas que llevamos son por lo menos 5 diputados para la Asamblea y como máximo 7. Esos son los números que en forma conservadora nosotros estamos manejando, ¿verdad? Y es bueno hacer esa aclaración porque de repente las encuestas a nuestros seguidores del partido pueden decir entonces estamos mal, ¿verdad? Sino que lógico, cuando usted toma en cuenta la concentración de fuerza de 2 departamentos y lo distribuye en 14 departamentos, pues lógicamente el porcentaje se reduce. ¿Y de qué departamentos estamos hablando, estos 5 diputados que ustedes tienen el pronóstico? Bueno, excelente pregunta. Creemos nosotros que en San Salvador vamos a tener 2 diputados. El diputado Avilés y el ingeniero Reinaldo Carballo, ellos 2 entran. Por la Libertad, pues al menos su servidor, estamos trabajando para 2 diputados también, llevaríamos 3, el doctor Catán, que lógicamente en Sonsonate también entra, llevamos 4.
En La Libertad, con Mardoqueo Toches, está haciendo un excelente trabajo que para nosotros es un candidato ganador, así como también Max Campos en San Miguel. Creemos nosotros que mínimo 5. tienen que ser 5, máximo 7. Pero, ¿cómo está el CDE en comparación con el PDC y el PCN? Porque según las encuestas, estos 3 partidos, y están también el Partido Popular, son como los partidos bien pequeños. Gana se consolida como la tercera fuerza, entonces pareciera que la disputa de esas diputaciones están en lo que llamaríamos partidos pequeños. Sí, lo que sucede es que aquí viene un tema importante que es la capacidad de recursos que los partidos puedan tener. Y por eso creo yo que la ley de partidos políticos es urgente para ver de dónde viene la plata y cómo se invierte esa plata. Y que vamos a trabajar también de la Asamblea Legislativa para que esa ley pueda legitimarse. Definitivamente la campaña publicitaria que ha hecho Gana es impresionante, pero eso no es sinónimo de que sea la tercera fuerza política del país por el factor que yo le decía. Nosotros, lógicamente, como Cambio Democrático, pretendemos que si sacamos 7 diputados, vamos a estar tocando las puertas casi a ser la tercera fuerza política. ¿Ustedes analizan también a su competencia? Por supuesto. ¿Y sí. cómo la ven? Bueno, contestándote quizás la pregunta anterior, cada quien pesca donde tiene su población que coincide con sus ideas. Nosotros le hemos apostado mucho a la participación ciudadana, siempre se nos ha caracterizado, hemos abierto siempre las puertas para incorporar iniciativas desde ciudadanos. Entonces, Gana obviamente está disputándose su electorado con Arena, eso es obvio. El CN pues siempre tiene su base. Por lo tanto, pues nosotros no entramos en polémica ni en discusión con esos grupos, ¿verdad? Esos grupos políticos, porque nuestra clientela es otra, más que todo las alianzas ciudadanas, la participación de comunidades, es lo que nos ha resultado por lo menos en Sonsonate. Y siempre impulsamos eso. Un ejemplo clásico es el curul que ganó Héctor Dada, ¿verdad? Cuando fue diputado por primera vez, fue lanzado pues desde Iniciativa Ciudadana. Entonces hemos venido repitiendo eso y nos ha tenido buenos resultados. Pero ahora que menciona Héctor Dada y recordando que en paz descanse el doctor Silva, CDE se fundó sobre la buena imagen que la población tenía en estas 2 figuras, que estas 2 figuras en un momento determinado deciden salir de la asamblea, apostarle a puestos, más recientemente a puestos en este gobierno. En el caso del CDE, ¿cuál es la figura que repunta? Porque ya no está Héctor Dada, ya no está Héctor Silva. No, los partidos políticos que se fundamentan sobre personas van directamente al fracaso, porque las personas tienen limitada su existencia. Como muy bien recordamos a Héctor Silva, los partidos, y esa es la fuerza de un partido, de un instituto político, debe de fortalecerse por su filosofía, por sus ideas y no sobre personas. Así es que tenemos una cantidad impresionante de liderazgos, y los liderazgos pues nosotros los impulsamos como liderazgos naturales y los apoyamos y los fortalecemos, y en ese crecimiento de liderazgos comunales es como van destacando alcaldes y alcaldesas importantes. Puedo mencionar a Teodoro Pineda en San Antonio del Monte, tiene ya casi 15 años, que todavía se dio el lujo de ir a la asamblea y regresar a la alcaldía municipal de San Antonio. A Cajutla la hemos tenido por mucho tiempo. Entonces, pero no basamos precisamente en personas, sino en la doctrina socialdemócrata. ¿Cuántas alcaldías tienen actualmente? En Sonsonate tenemos Acajutla, San Antonio del Monte, Izalco, San Julián, Nahuizalco, en algunas con coalición con el FMLN, y eso es importante. Tenemos una base muy importante como para tener asegurada la diputación en Sonsonate. Yo quisiera agregar algo de lo que decía el doctor. La gran fortaleza de Cambio Democrático es que le apostamos, como yo dije desde un principio, a abrir las puertas del partido a la sociedad civil. Es el único partido
que en efecto hemos abierto las puertas a la sociedad civil, y de esa apertura logramos hacer 4 alianzas estratégicas. Una con UNE, que es Unión Nacional con Hermanos del Exterior, que el segundo candidato a diputado por la Libertad, que es el licenciado Carlos Martínez, es producto de esa alianza. La segunda alianza fue con San Salvador, una ciudad mejor es posible, que el candidato a alcalde que llevamos, que es Andrés Espinosa, es muy bueno, un tipo muy brillante, es producto de esa alianza. De ahí hicimos la alianza con Amigos por el Cambio, ¿verdad? Que a raíz de esa alianza pues hubo problemas con algunos funcionarios que estábamos en el gobierno, una mala interpretación, porque no es otra cosa, una mala interpretación del decreto ejecutivo. Y de esa alianza pues también tenemos personas que forman parte de los candidatos de Cambio Democrático, y la última alianza que hicimos fue con UNECA, Educadores por el Cambio, que el segundo candidato a diputado por San Salvador, que es el ingeniero Reinaldo Carballo, es producto de esa alianza. Si ustedes se fijan, son rostros nuevos, gente que de repente sí le han dado seguimiento a la política, están conscientes de los problemas de nación, y que hoy han tomado, de acuerdo a la apertura que dio Cambio Democrático, se ha incorporado directamente a la política, y es, diríamos, la oportunidad de oro, no solo de Cambio Democrático, sino que de toda la población salvadoreña, de hoy elegir por sí mismo quién quiere que lo represente dignamente en la Asamblea. Vamos a ir, te dejo tu pregunta para el próximo bloque, vamos a una pausa comercial, ya volvemos. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. Comienzo mi día muy temprano para ir a la universidad. Entre mis estudios y ayudar en casa, termino la semana muy cargada. Siempre he deseado un lugar sano, bonito y cercano donde salir. Por eso, la iniciativa de construir una plaza para los jóvenes me parece genial. Voy a votar por esa plaza. Voy a votar por Jorge Chafik. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Como militar juré defender la patria aún a costa de mi propia vida. Hoy me amenazan por decir la verdad, pero aquí estoy y la seguiré diciendo. Votar por Gana es votar por el FMLN. Y eso lo pueden comprobar ustedes en sus municipios. Gana ataca a Arena para favorecer al FMLN. Evitar que los malos políticos te engañen es la mejor forma de defenderte. Y la verdad es que votar por Gana es votar por el FMLN. Este es el tema y vamos a ver qué fácil es votar. A ver, doña Marta. Yo marqué la bandera de mi partido. Joaquín. Marqué la bandera y varios candidatos. ¿Y usted? Yo, solo candidatos de mi partido. Don Chus. Por un candidato no partidario. Excelente, esas son las opciones que tienen para ir a votar. Es fácil votar. Consulta tu centro de votación. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Continuamos, Checa, ¿tenías tú una pregunta para el doctor? Sí, la verdad es que a mí me llama mucho la atención que ustedes dicen que han buscado pues concertación con diferentes actores de la sociedad civil, pero ¿cómo la sociedad o el votante no se puede sentir traicionado con el voto si al final, por lo general, ustedes siempre respaldan e incluso hay coaliciones con el Frente, por ejemplo? Bueno, en el pasado hubieron coaliciones muy a nivel nacional. Hoy la línea central de Cambio Democrático estrictamente fue
hacer la mínima cantidad de coaliciones. Y en mi caso, en Sonsonate, de los 16 municipios, apenas tenemos una coalición y se ha respetado a la medida de lo posible, porque precisamente eso ocurre, que el resultado de ampliar las coaliciones con el FMLN, perdemos identidad, perdemos fuerza y hasta hemos perdido diputados. La línea política, y qué buena pregunta la que hizo, la línea política de un principio de Cambio Democrático fue trabajar por nosotros, por el partido, crear la propia identidad, hacer que el amarillo brille por sí mismo y no pegado a ningún otro partido. En relación a lo que decía el doctor, imagínense ustedes, de 70 coaliciones que se dieron en el evento anterior, hoy se redujo a 13 coaliciones. Es decir, eso es una reducción muy importante que deja clara la línea política que nosotros tomamos y definimos desde un principio. Y estamos seguros que esa decisión de tomar esa línea política nos va a dejar resultados muy importantes para estas elecciones. Vamos a hablar en este bloque de lo que es la plataforma legislativa de cambio democrático. Ustedes tienen 10 grandes propuestas a nivel local y veo también que dentro de la plataforma hay una plataforma especial para los salvadoreños en el exterior. Empecemos localmente. Hablan de aprobar leyes que faciliten el eficiente combate al crimen organizado y al narcotráfico. ¿Estarían ustedes de acuerdo con la iniciativa que recientemente conversaba el presidente Funes con el presidente de Guatemala sobre la posibilidad de legalizar las drogas en nuestro país? No, creemos nosotros que ese punto de vista no conviene, por lo menos desde el punto de vista de cambio democrático, no conviene a El Salvador. ¿Por qué? Porque, mire, si El Salvador no es gran consumidor de droga, El Salvador nada más es puente. Correcto. Entonces, legalizar el consumo de droga sería abrir más la puerta al narcotráfico aquí en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de crear leyes integradas que ataquen de cara a lo que es el narcotráfico, ¿verdad? Es porque estamos conscientes de que sí está infiltrado ya el narcotráfico, no solo en el crimen organizado, sino en las maras. Entonces, lógicamente, hablar del tema de seguridad y hablar del tema de leyes integrales, nosotros lo vemos de esta manera. Hay 3 operadores de justicia y seguridad, como es la Policía Nacional Civil, como es la Fiscalía y como es el órgano judicial. Pero si usted nota, cada quien tiene su propia ley, su propio inicio y su propio fin, de acuerdo a las leyes, y de repente la policía agarra a los delincuentes, como decimos en buen salvadoreño, con las manos en la masa. Los meten presos, pero a las 72 horas esos tipos salen, por arte de magia. Entonces decimos, bueno, la policía hizo su trabajo. Nosotros tampoco podemos decir fue culpa de uno, fue culpa del otro, sino es la falta de leyes integrales que les den herramientas y que les den dientes para que los 3 operadores de justicia y seguridad tengan un solo objetivo, que es bajar los índices. Pero de licenciado, seguridad. también es la falta de actitudes y aptitudes de los jueces, porque veamos el caso del último juez que dejó libre a una persona que ni lo procesó solo porque considera inconstitucional el nombramiento del director. La ley, mire, la ley, y yo siempre lo he dicho, todos los ciudadanos, desde el presidente de la República hasta la persona más humilde, tiene que estar dentro del marco de ley, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que tanto a los policías como fiscales como jueces no hay una ley que los respalde. Mire, si ahora es triste, un delincuente puede golpear a un policía, y si el policía reacciona es más fácil que vaya para la cárcel el policía que el delincuente. Con respecto a ese ¿verdad? tema, sobre si conviene o no legalizar la droga, como ex miembro de la Comisión de Combate a la Narcoactividad, hicimos una ronda de visitas importantes en casi todos los departamentos de Estado, allá por el 2009, toda la comisión en pleno, en los Estados Unidos precisamente. Y al finalizar de cada evento, nos preguntábamos, porque nos dejaban como esa interrogante allá en el Parlamento norteamericano, que cómo veíamos nosotros la idea de legalizar. Esto no es nuevo en los Estados Unidos, y de hecho
en el estado de California es legal el consumo de marihuana. Solamente que se... Para los enfermos. Pues sí, para todos los estudiantes que están deprimidos, ahí le recetan marihuana. Y eso en este país sería un desastre. ¿Cómo sería? Sería un desastre, creo que... ¿Pero por qué? ¿No desincentivaría el consumo? Lo que ocurre es que no estamos preparados. Si nos queremos comparar con lo que hizo Al Capone allá, que cuando legalizaron el whisky y que luego ya nadie contrabandeaba whisky, tal vez a eso quieren llegar. Lo que ocurre es que las drogas son mucho más dañinas para la salud, ya no existe un control. Ya se imaginarían, si ahorita tenemos los hospitales llenísimos por tanta violencia y por tantas enfermedades, ¿cómo estarían los hospitales por tanto adictos? Entonces creo que no estamos preparados. En un país mucho más desarrollado, con otros mecanismos de control, de seguridad, con una organización de la sociedad mucho mejor montada, tal vez en una sociedad como Estados Unidos, que han legalizado ya la marihuana, en California, pero hoy por hoy en El Salvador no es posible. Doctor, yo preferiría entonces, combatirla frontalmente. Pero, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque todos hablan de combate, todos hablan, es decir, se oye bien bonito lo que prometen y lo que dicen y las actuales autoridades también, pero el problema sigue y parece que... Sí, es lo que yo decía. Se oye bonito combatir, pero se oyería peor aprobar eso, apoyar eso. No, pero entonces, ¿qué? No, ¿Qué se puede hacer? Es que es lo que yo explicaba. Mientras no tengamos leyes integrales, Y ustedes hablan de difícilmente, eso, de ¿me la, entiende? de Ahora, la integralidad. Y de también hay que hacer reformas a la ley de confiscación de bienes. Mire, ahora la única ley que tenemos de confiscación de bienes es la derivada del lavado de dinero. Pero mire, hay gente que se hace millonaria a través del narcotráfico. Entonces, ampliar esa ley o reformar esa ley, que todo aquel que se encuentre en forma ilícita haciendo dinero, que esos bienes se confisquen y se utilicen para darle más fuerzas a los operadores de justicia y seguridad. Pero mire, por ejemplo, el caso de los barriles que se confiscaron con dinero. El Nunca dinero hubo un todavía detenido. está congelado, nunca hubo un detenido. Y yo le agregaría, en esta propuesta de seguridad, entonces, entendería que ustedes en cierta medida respaldan este estado de excepción que se está promoviendo actualmente en áreas o en sitios específicos. Sí, hasta transformarlo, proponerlo como una política. Mientras no hayan leyes integrales, lógicamente la ley es a excepción de lugares donde hay demasiado. Yo creo que eso todos los ciudadanos estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es generar seguridad para los habitantes. Yo ¿verdad? creo que este país no necesita más leyes. Al contrario, lo que necesitamos es cumplir las leyes. Y de llegar a la Asamblea Legislativa vamos a proponer un nuevo Código Penal. Mesa limpia, tantas leyes especializadas, tanto parche que se le ha colocado a este Código Penal. ¿Qué hace? Hace que riña una ley secundaria con una ley especial. Y precisamente en ese punto donde riñe es donde los malos abogados que defienden a estos capos se agarran de esas incoherencias para sacar libres a los criminales. Lo que necesitamos es ponerlas en sintonía y por supuesto cumplirlas. Sobre los estados de excepción, creo que ya las maras lo están haciendo, y en mi querido Sonsonate, en la colonia Sonsonapán, las maras han colocado el estado de excepción. Se le adelantaron al Se le adelantaron, así como ocurre acá. Imagínense, mi última participación como diputado en el 2009 fue la legalización de las escuchas telefónicas. Yo trabajé intensamente en esas reformas constitucionales. Dios mediante, ya voy a regresar a la Asamblea Legislativa 3 años después y no se ponen en marcha. Entonces, los delincuentes van y avanzan a una velocidad tremenda, y los legisladores y todos los que persiguen el crimen, pues avanzamos de una forma muy lenta. ¿Qué opinan de la pena de muerte? Al menos en el caso mío, como Tomás Chévez, no voy a hablar como Cambio Democrático, yo nunca estaría de acuerdo con la pena de muerte. ¿Sabe por qué? Porque para mí, de acuerdo a la Biblia, el único que da la vida y la puede quitar es Dios. Entonces yo prefiero que aprueben la cadena perpetua. Si un fulano ya se sabe que eso es lo peor que hay y que no merece vivir libre, pues hay que meterlo en la cárcel con cadena perpetua. Eso está en Estados Unidos. Y usted curó de una sola vez sin quitarle la vida.
que se muere en la cárcel, pues ya es Dios que se lo lleve, ¿va? Pero no, al menos como le digo, como Tomás Chévez, yo no estoy en esa línea. La postura de Cambio Democrático siempre ha sido pues opuesta a la pena de muerte. En primer lugar porque es un artículo constitucional, lo prohíbe, y creo que hay otras formas antes que ensayar, por lo menos aprobar o apoyar la prueba científica, porque lo que ocurre es que aquí nada más tenemos como única prueba, o casi la que se repite siempre, es la testimonial, que existe desde hace muchos años. Si tuviéramos en este país el Instituto de Ciencias Forenses y le apostáramos a la prueba científica para encarcelar a los criminales, entonces creo que sería más efectivo. Pero, ¿qué ocurre? Aquí con los testigos criteriados fácilmente pueden condenar a una persona para zafarse ellos del delito y luego pueden matar hasta a un inocente. Entonces creo que antes de llegar a estos extremos habría que agotar el Instituto de Medicina Forense, habría que agotar la prueba científica y habría que agotar una serie de medidas importantes. Y cuando eso ya se haya superado, entonces se puede proponer o llegar hasta ahí. Pero creo que así como estamos hoy por hoy, no es posible. Si no, hagámonos una pregunta. ¿A dónde va a parar estas cantidades de millones y millones que cobran los renteros? Si es que cuando hacen estas redadas, la PNC, ustedes no ven gente que vive cómodamente. Ese dinero va a parar hacia algún lugar. Y nunca he visto yo una redada en un lugar donde se vean bienes, ¿verdad? ¿Cuánta dinero les encuentran a estas personas? Y si solo a estas personas se les va a aplicar la pena de muerte, creo que estaríamos mal. Creo que hay que organizar mejor el Estado para perseguir frontalmente el delito, y una vez llegado y superado a ese, se puede pensar en otras alternativas. Dentro de la plataforma ustedes también mencionan el aprobar la ley de usura para evitar los abusos de los prestadores de estos servicios. Esta ley de usura, como la otra ley que usted mencionaba de lo de las escuchas telefónicas, igual lleva mucho tiempo en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué nosotros llevamos programada esa ley para la Asamblea, la nueva Asamblea? Mire, es triste, y por qué no decir es una lástima, que el micro y pequeño empresario en este país está en manos de los usureros. ¿Por qué? Porque no tienen acceso al crédito bancario. Entonces, es triste que esta gente a la hora de pagar los sueldos, si no tienen el efectivo, tienen que ir a parar a un usurero a vender sus facturas, ¿verdad?, para poder pagar las planillas, o tienen que pagar los impuestos, etcétera. Entonces nosotros creemos que con una ley contra la usura podemos regular y podemos permitir que el micro y el pequeño empresario siga creciendo. ¿Cuál es la visión de Cambio Democrático? Que el que es microempresario pase a ser pequeño empresario, y que el que es pequeño empresario pueda pasar a gran empresario. Y de esa manera creo que la economía se estimula, ¿verdad?, y no le damos oportunidad a la gente que está acostumbrada a vivir del trabajo de los micros y pequeños. Este proyecto de ley nace de una iniciativa que tuvo este servidor cuando estuvo en la Asamblea Legislativa, en eliminar un artículo del Código Civil de una relación contractual que se llama pacto de retroventa, que los malos abogados utilizan para engañar a la gente. Y le voy a contar un ejemplo que a mí brevemente, porque tenemos que ir a un corte. Una persona quiere irse a Estados Unidos y para pagar el coyote hipoteca en su mente su casa. ¿Y qué ocurre? Cuando ya ha pasado y envía el dinero para pagar la hipoteca, resulta que le han aplicado un pacto de retroventa y ya perdió su vivienda. Entonces yo precisamente pedía a eliminar ese artículo y lamentablemente no progresó. Lo que estoy muy satisfecho es que ahora lo va a superar con esta eliminación o esta ley contra la usura, que nace precisamente para eliminar ese artículo criminal que ahoga a muchas personas. Vamos a una segunda pausa comercial, en breve regresamos. ¿Trabado? El nuevo Alip Gel penetra ahí donde duele. No solo quita el dolor, también desinflama. Nuevo Alip Gel, el alivio que desinflama. Es Bayer.
Estar bien informado en el momento oportuno es muy fácil. Envía la palabra Teleprensa al 8787 y si tienes saldo recibirás 2 mensajes diarios. Envía Teleprensa al 8787 ahora. Válido para todas las compañías telefónicas. Comienzo mi día muy temprano para ir a la universidad. Entre mis estudios y ayudar en casa, termino la semana muy cargada. Siempre he deseado un lugar sano, bonito y cercano donde salir. Por eso, la iniciativa de construir una plaza para los jóvenes me parece genial. Voy a votar por esa plaza. Voy a votar por Jorge Chafik. Continuamos, tenemos algunos mensajes en nuestro correo electrónico y en nuestro Twitter. Estábamos viendo parte de la plataforma. Aquí se habla sobre las leyes contra la violencia, la delincuencia, el apoyo a las pymes, el tema de la ley de usura, apoyo al turismo, agricultura, transporte público, vivienda, pero nos pregunta El Mengíbar, dice, ¿cuál es su idea de cultura y qué lugar le dan en sus plataformas legislativas? En la plataforma que yo tengo aquí en la mano no hay nada para cultura. ¿Para cultura? ¿Sí? ¿Cuál es la idea que usted tiene de cultura y cómo la cultura está incluida dentro de sus plataformas o no la tienen incluida? En la educación tiene que estar. La cultura es un tema transversal que está presente a lo largo de todas las plataformas de todos los partidos y desde luego el nuestro no va a escapar de ella. Necesitamos apostarle a entretener a los jóvenes y ya no solo como entretenerlos, sino que a buscarles una forma de vida. Y creo que insertar a los jóvenes, canalizar y educar la cultura y proyectarlos como un modo de vida, creo que sería importante. Yo lamento que no aparezca, ¿verdad? Como así lo está constatando, pero ningún político, ningún funcionario va a dejar por ¿Tienen fuera como un alguna tema. idea concreta de cuál sería la plataforma? Por supuesto, es más, yo decía que como producto de la alianza estratégica con UNECA, que es con el ingeniero Reinaldo Carballo, el candidato a diputado por San Salvador, este hombre lleva una plataforma completita, yo lástima que no tengo ninguna acá, de lo que es las reformas. Estamos hablando de reformar las leyes que rigen la educación para mejorar los planes de educación. Lógicamente hay 3 leyes que hay que reformar. Yo creo que ahí tiene un brochure del ingeniero Carballo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, educación con calidad. Sí, tenemos, es decir, cuando nosotros hablamos de un eje de nuestra plataforma, tenemos estudios completos, ¿verdad?, de cómo llevar a cabo esas reformas de ley. En el tema de educación hay 3 leyes que hay que reformar: la de los docentes, la de educación y hay otra que no recuerdo ahorita. Pero una de las cosas que estamos nosotros enfatizando es que tenemos que volver a aquellas materias que yo creo que todos las cursamos, que era de moral y cívica, ¿verdad? En moral inculcan valores, en lo cívico inculcan el deporte y quiérase que no, los cipotes, cuando yo era cipote, cuando era niño, había un respeto para los maestros, había un respeto para los mayores y el ambiente en las escuelas era totalmente diferente. Entonces hay toda una plataforma de reforma educativa producto de esa alianza estratégica. El licenciado Carballo es el experto en educación, obviamente, y leyendo yo su plataforma, Cambio Democrático le apuesta a recuperar lo que añoramos mucho, que son los 3 años de bachillerato, y apostarle a esas materias extracurriculares que tanta falta le hacen. En aquellos dorados momentos cuando uno era joven y tenía materias optativas, yo recuerdo que ahora muchos de mis compañeros de aquel entonces viven precisamente de lo que aprendieron como materias optativas, y creo que a eso habría que apostarle, y esa es la propuesta de Cambio Democrático,
a impulsar nuevamente 3 años de bachillerato y apostarle más a la tecnificación. Creo que ya... Al bachillerato diversificado. Una pregunta de forma y de fondo. Pareciera que ustedes están lanzando plataformas individuales como candidatos y no como partido político. No. En educación, ahí está la plataforma legislativa. Lo que pasa es que en educación está el experto, diríamos. ¿Qué le hemos pedido al experto? Que él plantee cuál va a ser su aporte en la Asamblea Legislativa. Pero cuando nosotros hablamos del eje de educación, está todo. Por eso le decimos, en cada eje nosotros tenemos un desarrollo completo. Hablar de ¿Y a dónde se puede encontrar ese documento? ¿Hay un documento que unifique las iniciativas? Por supuesto. Por eso yo quería hablar con Douglas por teléfono para decirle que suba a la página web todo lo que es el trabajo legislativo. Y a mí me llama la atención que dentro del decálogo de propuestas hay una que se refiere a un bono a transporte público. Se está hablando entonces de seguir sacando más dinero del Estado cuando estamos ante una crisis fiscal. ¿Cómo ven ustedes o cuál es su posición ante la situación fiscal del país? ¿Apoyarían ustedes que se haga otro paquetazo de impuestos como aumentar el IVA o la renta? No. Eso está relacionado porque incluso cuando yo era estudiante de primaria y de colegio, salió una ley, que no sé si se mantiene, que los estudiantes tenían un pago preferencial. Y eso ayuda a la economía del bolsillo de los padres. No es que nosotros estemos pensando cargar al gobierno, sino ya los transportistas tienen el subsidio. Entonces, que ese subsidio sirva para darle oportunidad a los estudiantes. Miren, la extrema pobreza en nuestro país ya está tocando las puertas. Y si nosotros no salimos al rescate de poder proteger al estudiante, a los más pobres de los más pobres, entonces estamos como quitándole la oportunidad a un joven brillante que por no tener el pasaje del bus no puede ir a recibir clase. Entonces, que se le dé un trato preferencial, ¿verdad?, al estudiante y lógicamente al adulto mayor. Pero en eso estriba cuando hablamos de una bonificación en el pasaje. Y en el tema fiscal, ¿ustedes apoyarían? Porque ya el ministro dijo en temas pasados de que esta reforma no alcanzaba. ¿Ustedes apoyarían la votación de nuevos impuestos, por ejemplo, para el país? Creo que este país y los empresarios y el pueblo salvadoreño no soportarían de momento ante una eminente segunda crisis que se anuncia y que peligrosamente puede asustar hasta inversionistas. Lo que más le interesa a este país es tener un andamiaje jurídico para ser atractivo en materia de que recursos y dinero de afuera venga a invertir. Pero más que eso, pedirle a los poderes económicos nacionales que inviertan más en El Salvador. Creo que sería como una canallada lo que están haciendo, de sacar dinero para invertirlo afuera. Y por ahí se escuchaba una propuesta muy importante, que aquellos salvadoreños que tengan capital afuera, que pudieran venir a invertir y durante unos 5 años pues estuvieran exentos de impuestos, pero que tengan por lo menos ese dinero que tenga 4 años de estar afuera. Porque si no, entonces le juegan la vuelta al buen empresario y entonces hay una competencia desleal. Pero creo que este país no soportaría un segundo paquete Cuando fiscal. se habla de inversión siempre, y platicando con algunos empresarios, siempre mencionan el tema de la seguridad jurídica. Y ustedes aquí en su plataforma hablan de eso, de proporcionar seguridad jurídica. ¿No hay seguridad jurídica en este país? Es relativa. Es decir, cuando usted le da certidumbre, y lo que decía el doctor, certidumbre al inversionista tanto local como al internacional, el inversionista dice, yo invierto en El Salvador, pero que también ese inversionista sepa que tiene que pagar los impuestos y no que suceda lo que ha pasado con el sistema financiero. El sistema financiero cambió de ser un sistema fuerte nacional para venderse a los bancos extranjeros. Y en esa venta
salió cantidad de plata, ¿verdad?, que nosotros más o menos nos imaginamos, y no pagaron un solo centavo de impuestos. Eso es un daño grandísimo al Estado. ¿Pero por qué? Porque las leyes así lo permiten. Entonces, cuando nosotros decimos dar certidumbre jurídica al inversionista, va en las dos vías. Que el inversionista sabe que su plata se le va a respetar, que su patrimonio se le va a respetar, pero también que sepa que sobre las utilidades tiene que pagar impuestos. Y, como bien lo decía el doctor, hay gente, ¿verdad?, sobre todo los que vendieron los bancos, que esa plata no está en el país, está fuera. Y aquí necesitando realmente reactivar este país, y por eso es que nosotros llevamos también en la plataforma legislativa el crear fomentos e incentivos a la micro y pequeña empresa, porque son los que generan los empleos en este país. Vamos al último corte comercial. En breve regresamos con la parte final de esta entrevista. No nos cambie, que ya volvemos. Este es el tema y vamos a ver qué fácil es votar. A ver, doña Marta. Yo marqué la bandera de mi partido. Joaquín. Marqué la bandera y varios candidatos. ¿Y usted? Yo, solo candidatos de mi partido. Don Chus. Por un candidato no partidario. Excelente, esas son las opciones que tienen para ir a votar. Es fácil votar. Consulta tu centro de votación. Tribunal Supremo Electoral, consolidando la democracia. Como militar jugué a defender la patria aún a costa de mi propia vida. Hoy me amenazan por decir la verdad, pero aquí estoy y la seguiré diciendo. Votar por Gana es votar por el FMLN. Y eso lo pueden comprobar ustedes en sus municipios. Gana ataca a Arena para favorecer al FMLN. Evitar que los malos políticos te engañen es la mejor forma de defenderte. Y la verdad es que votar por Gana es votar por el FMLN. Continuamos, tenemos algunos comentarios en nuestro Facebook. Preguntábamos hace un rato, ¿qué opina usted de los candidatos a diputados por Cambio Democrático? Pedro Julio Hernández dice, como persona, el señor Carballo es de lo mejor, sin duda. Alicia Herrera Rebollo dice, son los mejores. Carlos Vázquez dice, yo quería preguntar a los candidatos que si ganan, ¿qué proponen hacer con los cobros exagerados que está haciendo ANDA? También hay comentarios positivos, dicen Douglas Avilés es el diputado más correcto y trabajador, licenciado Chévez es un hombre íntegro, opinamos que el doctor Catán es una buena persona y quizás por muchos malentendidos, el licenciado Max Campos es un hombre sencillo, muy buena gente, el licenciado Toche es un excelente joven, genuino y sencillo, así que comentarios bastante positivos, pero hay una pregunta sobre qué piensan hacer con los cobros excesivos de ANDA si llegaran a ganar, y creo que Francesca tenías en el Twitter. En el Twitter dice Gotter SB, dice, patriotismo no es factor que determine una inversión. ¿Nos pueden explicar eso o en qué libro de finanzas dice eso? Perdón, patriotismo no es... Sí, porque se hablaba de que estimular el patriotismo para que fuera un factor de inversión, y específicamente va dirigida a usted, doctor Catán, la pregunta. Y perdón, y sumo, pregúnteles por qué el mismo discurso para la empresa privada, se les nota resentimientos. Dice... No, todo lo contrario. Yo sí quisiera, para darle oportunidad, mire, Cambio Democrático lo hemos demostrado, somos amigos de la empresa privada, creemos en la empresa privada, y nuestras leyes van a estar en beneficio de la empresa privada, porque la empresa privada es la que genera los empleos. Ahí, Cambio Democrático, estamos claros en la línea. Lo que decía el doctor Catán, ya lo voy a explicar, cuando hablamos de patriotismo quiere decir amor a esta patria. Y si yo tengo amor a esta patria y tengo plata en el exterior, y si yo amo este país, pues hombre, voy a estar dispuesto a invertir en mi país. Pero por favor que lo explique el doctor, porque eso es lo que yo entiendo. No, disculpa a la audiencia que se interprete que tu servidor es enemigo de la empresa privada. Yo me debo a la práctica privada. Exacto. A la práctica de las carreras libres.
soy odontólogo de más de 20 años de profesión y mi patrimonio lo he construido con la práctica privada. Por supuesto que no voy a estar de enemigo con lo que yo hago. Ahora, de lo que sí nos oponemos es de estos malos empresarios que sacan su dinero o que invierten en Nicaragua, en Costa Rica, como para castigar al gobierno, como para no generar empleo acá. Esas, o aquellos que evaden, o aquellos que hacen cualquier práctica para evadir el pago de impuestos. A esos malos empresarios no son enemigos de Cambio Democrático, sino que son enemigos de El Salvador. El término patriotismo fue acuñado allá durante la Revolución Norteamericana, pero en un sentido diferente al actual. Creo que Engel creo que también hace una buena referencia respecto a ese término de patriotismo, que acá se ha venido como deformando y algún partido político de derecha lo utiliza como para, hasta en sus consignas. Pero un patriota, creo que el concepto común de todas las personas es aquella persona que trabaja por su familia y por su país. Un patriota es aquella persona que paga sus impuestos, es aquella persona que se comporta correctamente con sus vecinos y que defiende su país. Y nosotros en ese sentido nos podemos decir que somos patriotas de corazón porque hemos defendido, en la práctica lo hemos demostrado, como hemos defendido los cargos cuando los hemos ocupado correctamente, y creo que es un ejemplo y hay que difundir estos términos y esta filosofía a las nuevas generaciones porque están muy deformados los jóvenes que ya no se aspiran a ser ciudadanos patriotas. Ahora que menciona lo de ocupar un cargo correctamente y en aras del tiempo, ¿les afectará a ustedes su paso por el gobierno en el caso de usted que estuvo vinculado con una situación algo lamentable con lo que quien fuera el presidente de la Lotería Nacional y miembro también del CD? Entonces, que aquel famoso ofrecimiento de una plaza dentro de la Asamblea. Mira, una grabación que apareció por mucho tiempo en todos los medios de comunicación, y este no fue la excepción, era el resultado precisamente de un montaje. Con la tecnología moderna se pueden hacer montajes maravillosos. ¿No ¿verdad? era su voz? No, sí era mi voz, era una conversación. Se pueden hacer montajes como este. Se pueden hacer montajes como... Pero yo creo que ningún funcionario de estos va a venir a explicar. Al igual yo no iba a venir a explicar un montaje que se fraguó en mi nombre. Pero también esto dio idea, pues, a que empezaran medios de comunicación a difamarme. Esta difamación, que este servidor había tocado 17 millones de dólares. Yo no respondí porque era imposible que yo respondiera a un medio de comunicación tan poderoso. ¿Por qué por imposible? Lo que hice, si uno es... Lo que hice, permítame, fue pedir una auditoría especial a la Corte de Cuentas. Cuando la auditoría me favoreció en los 23 puntos que me estaban atacando, junto a la Subsecretaría de Transparencia, se le presionó a este medio de comunicación que enmendara este error. Sí, y lo hizo el 2 de noviembre, cuando todo el mundo, aquí está en primera plana, porque se le exigió que lo hiciera en primera plana, cuando todo el mundo andaba enflorando a sus muertecitos, con fecha de 2 de noviembre, enmendaron el error y luego dedicaron 3 páginas más, que dice Corte de Cuentas exonera señalamientos del INE. Y también dice otra página, son 3 páginas ese día, Transparencia cuestionó la veracidad de los datos publicados. Yo exigí esto, porque el que no puede defender sus derechos no puede salir a defender los derechos de los demás. Por eso quiero ser diputado, porque quiero empezar a defender los derechos de las demás. Pero en el caso propiamente de lo que fue el tema de la lotería, ¿qué es lo que más se recuerda? En ningún momento, o al menos aclárelo, ¿se presentó por parte suya una denuncia o una evidencia de que eso realmente fuera un montaje? Mira, cuando uno quiere hacer una denuncia, la hace en el escenario y en el lugar preciso. Si yo quiero poner una denuncia, la hago ante la fiscalía, ante la policía, y no la hago ante los medios de comunicación. Si esta persona hubiera tenido esa información veraz, no lo hubiera hecho en los medios de comunicación, sino que lo hubiera hecho donde se debía. Así como este servidor denunció las casi 500 plazas fantasma de una empresa de seguridad que cuidaba los bienes del Seguro Social, lo hice ahí, en la fiscalía, como también aquellas personas que vendían los tiempos, el historial laboral,
de las personas, de los pensionados. Lo hice en la Fiscalía, como también el robo de medicamentos, el abuso de comprar medicamentos casi vencidos. Yo destapé bodegas del Seguro Social con medicamentos vencidos. Pero entonces, creo que quedan un par de minutos. Sí, quedan un par de minutos. Sí. ¿Les afecta o no ese paso del gobierno? no. Porque su salida también, Sí, licenciado. pero en el caso mío quedó demostrado que ninguna institución de gobierno, fíjate lo que voy a decir, ninguna institución de gobierno logró en tan corto plazo lo que este servidor logró en el Fondo Social para la Vivienda. En 2 años, 3 meses se incrementó el superávit en 52 millones de dólares. En época de crisis, la cartera de crédito que iba para abajo, la subimos, cambiamos el rumbo y la subimos casi en 100 millones de dólares, 97 millones de dólares. El índice de mora que iba para arriba, este servidor logró bajarlo en más de 3 puntos porcentuales. Los proyectos de proyección social, donde se beneficiaron más de 600 familias que en condiciones normales jamás podían tener acceso a un techo digno y seguro, como lo dice la Constitución, este servidor lo hizo con los proyectos sociales. Y algo importante, por primera vez en la historia, este servidor, un proyecto para montar históricamente por primera vez la primer ventanilla del Fondo Social en el exterior. Eso llevaba un mensaje a nuestros hermanos del exterior, decirle, las remesas nos interesan porque soportan la economía del país, pero también nos interesa el bienestar de sus familias acá en El Salvador, quienes tienen derecho constitucionalmente a tener un techo digno y seguro. Ese es el mensaje. Entonces, históricamente eso no se hizo, nunca. Y lo que decía el doctor, desmantelamos una serie de corrupción que había en el Fondo Social, donde fueron 25 denuncias en la Fiscalía que pusimos, y sacamos también gente corrupta que estaba dentro de la institución. Es decir, mi gestión, ahí está, yo lo colgué inmediatamente en la página web del Fondo Social, y la población, bendito Dios, reconoce ampliamente la gestión que este servidor hizo en el Fondo Licenciado Social. Chévez, muchas gracias por su participación, un gran gusto haber conversado con usted esta noche, doctor Catán, lo mismo para usted, y como siempre les decimos a todos los candidatos, esta plataforma está abierta para ustedes en las ocasiones que la necesiten y también para todos los partidos políticos. Bueno, gracias por la invitación y sería un gusto regresar luego como diputados para impulsar leyes que beneficien a las grandes mayorías. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Lorena, Francesca y Ana, por esta oportunidad maravillosa de dirigirnos a la población salvadoreña. Bendiciones para todos. Gracias. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Checa, buenas noches, gracias también. Buenas noches Lorena, buenas noches amigos de Mías Televidentes. Recuerden, estamos con ustedes el viernes a las 9 de la noche. El programa ya lo pregrabamos, estuvo con nosotros el diputado Gallegos y realmente tuvo unas declaraciones muy importantes, así que no se vayan a perder este programa el viernes a las 9 de la noche, y también tenemos reprise domingo a las 9 de la mañana. Los esperamos. Buenas noches, que descansen.